Bueno, ahí empecé a grabar. Así como la primera parte fue toda una parte general destinada a saber cuál es el derecho privado, en qué consiste, cuáles son sus fuentes, quiénes son las personas, quiénes son los sujetos de este derecho privado, y empezamos a ver cómo son las relaciones jurídicas. En esta segunda parte vamos a comenzarla identificando, vamos a hablar ya de las relaciones jurídicas en sí, vamos a identificar en esta primera parte cuáles son los objetos de las relaciones jurídicas, que es el tema que vamos a tener hoy, y a partir de mañana y el jueves la noción de patrimonio, cuál es la función del patrimonio, porque a partir de ahí comienza toda la teoría general de los hechos y de los actos jurídicos, con sus elementos, la manera en la que se expresa la voluntad, y luego, y la parte más entretenida de la materia, si se quiere, que es la última parte, las últimas 3-4 unidades, que, por lo menos a mi criterio, es la más entretenida, es la que versa sobre la teoría general de la ineficacia de los actos jurídicos. Ustedes van a darse cuenta en esta segunda parte que es mucho más práctica, mucho más dinámica, no menos teórica ni menos difícil. Me animaría a decir que esta segunda parte es bastante más compleja que la primera, pero es mucho más perceptible, menos abstracta, si se quiere. Es una parte en la que hay mucho concepto, mucha idea, mucha necesidad de precisión conceptual, más que en la primera parte. Así que tengan cuidado, mucho cuidado, con la correcta distinción entre las distintas nociones que vamos a ir desarrollando a lo largo de toda esta materia. Insisto, es más entretenido, es menos abstracto, pero infinitamente más necesitamos mucha más atención por parte de ustedes a las ideas. Entiendo que les va a gustar más que la primera parte. A mí, por lo menos, esta parte de la materia me gusta mucho más. Bueno, vamos a arrancar. Cuando el Código derogado hablaba de esta cuestión de los bienes, siguiendo la tradición histórica que venían de los códigos y todo el proceso de codificación, tanto del Código Napoleón como del Código Alemán, la idea estaba sustentada, esta de los bienes, sobre la relación directa que existía entre el sujeto individual y los bienes. Y a su vez, lo más importante, que el valor más destacado en este vínculo, era cuál era el valor económico que tenían estos bienes. Y excepcionalmente se regulaba también en los códigos, como lo hacía el antiguo código derogado, se regulaba excepcionalmente los bienes de dominio público que no son susceptibles de apropiación privada. Pero la idea, digamos, tradicional del derecho privado estaba sustentada sobre una noción de tipo, más bien de una concepción de tipo patrimonialista, ¿sí? Pero esta concepción fue cambiando a lo largo del siglo XX, y el Código Civil y Comercial, sin abandonar esa idea patrimonialista, es decir, no es que abandona la noción patrimonial de los bienes, de la teoría de los bienes, pero sí incorpora el reconocimiento de otros bienes que, aún siendo de la persona, no tienen un valor económico, pero sí reportan una enorme utilidad de tipo ética, cultural, social, como pueden ser, o relativo a su propia existencia, como puede ser el cuerpo, los órganos, los genes, y a su vez, esta relación exclusiva que tenían los códigos anteriores de un sujeto con sus cosas, ha cambiado, ha variado, porque hoy hay otros reconocimientos de ejercicio de derecho, como ocurre con los pueblos originarios, con relación a las comunidades, o bien también cuando se resuelven conflictos ambientales, como por ejemplo relativos al agua, tanto porque lo establece la Constitución como la Ley General del Ambiente, pero también como lo establece el Código Civil y Comercial, en el que, digamos, no es ya el Estado
dueño, sino que es la comunidad que es la que está interesada en estos bienes de tipo colectivos, con lo cual esta idea tan estricta de la titularidad individual claramente se erosiona de alguna manera. La teoría está planteada en los artículos 15 y 16 del título preliminar, y en general ha sido recibido muy bien esto por la doctrina, porque la cuestión de los bienes estaba antes en un capítulo especial que era el objeto de los derechos reales, cuando en realidad claramente la noción excedía en mucho a los derechos reales, y por eso es que se lo incluye en este título preliminar los artículos 15 y 16. Siendo ya a la noción de bienes y de cosas, tradicionalmente se ha sostenido que entre bienes y cosas existe una relación de género y especie. Los bienes en sentido amplio comprenden cosas y derechos, mientras que las cosas son una especie de esa teoría general de los bienes. Es decir, vamos a arrancar de atrás para adelante. Las cosas, tal como uno las concibe y tal como están descritas en el artículo 16 del Código Civil y Comercial, son los objetos materiales susceptibles de tener un valor. Esto es una noción que está prácticamente igual que como lo tenía el Código Drogado. El Código Drogado decía eran bienes corporales, ¿sí? Pero bueno, la idea de cuerpo o materia es más o menos similar. Lo que es importante que ustedes entiendan respecto de las cosas es que las cosas están constituidas por materia. Es decir, pueden ser pesadas, pueden ser contadas, pueden ser medidas, ¿sí? Esas son las cosas. En cambio, los bienes en sentido estricto, que también pueden tener un valor, no están constituidos por materia, sino que se trata de bienes inmateriales. Con lo cual, uno podría formular la siguiente relación. Existe un género que es bienes, que son los que son susceptibles de tener un valor, más allá de otros bienes, que ya vamos a ver que no tienen un valor, pero la teoría de los bienes patrimoniales tienen un valor. Y dentro de los bienes están los bienes en sentido estricto, que son los bienes que no tienen materia, pero que igualmente tienen un valor. Y luego están los bienes que sí tienen materia, que se los llama cosas. Los bienes comprenden tanto los bienes inmateriales, o también llamados bienes en sentido estricto, y las cosas, que son los bienes que están constituidos por materia, y que pueden ser pesados, medidos o contados. El artículo 16 lo dice de esta manera, palabras más, palabras menos, pero a su vez tiene una segunda parte que indica que las cosas, o sea, todo lo que es el régimen jurídico de las cosas, se aplica también a las energías y a las fuerzas naturales susceptibles de apropiación por el hombre. Es decir, trata como si fuera una cosa, aunque no lo es, a las energías y a las fuerzas susceptibles de apropiación por el hombre para su utilización. Es decir, que, por ejemplo, si ustedes tienen un conflicto con una situación con la energía eléctrica, o con la energía eólica, o con la informática, con un software, ¿sí? Se aplica el régimen jurídico de las cosas pese a que no lo sea. Piensen ustedes en esto. No sé, hoy daba un ejemplo siguiente. Una persona que una puerta acá en mi casa se electrocuta con Dios no quiera que eso suceda, aunque yo no soy creyente, con el pilar donde está puesta el medidor de luz, porque tiene un problema eléctrico. ¿Sí? Si no se aplicara el régimen de las cosas a esa energía eléctrica que produce ese accidente, yo no sería responsable, ni la empresa de EDEA tampoco sería responsable. ¿Por qué? Porque no es una cosa. Sin embargo, el artículo 16 contener esta explicación
dice, bueno, entonces se le aplica, por ejemplo, el artículo 1757 del Código Civil y Comercial, que dice que el dueño o guardián de la cosa viciosa o riesgosa responde por los daños que la cosa produce, ¿sí? Con independencia de que yo sea negligente a la hora de cuidarlo. Esto lo mismo sucede con un auto. Yo respondo por los daños que el auto ocasiona con independencia de que maneje bien o maneje mal. En principio, respondo por el riesgo creado. He creado en la sociedad e introducido en la sociedad un riesgo al meter una máquina que tiene aptitudes para matar. Entonces, la ley no me considera a mí responsable porque la manejo mal o lo manejo bien. Me considera responsable porque soy el dueño de la cosa. ¿Sí? Perdón, Y no una me pregunta. sí. No, quería preguntar si funciona de la misma manera con los animales, si son tomados como cosa o no. Los animales son cosas, correctamente. Sí, Gracias. sí, sí, los animales en el régimen son cosas. Y de hecho, está el régimen especial de la responsabilidad no lo tengo ahora puntualmente presente qué número de artículo es, pero en la parte de responsabilidad del artículo 1700 y pico, vas a encontrar un artículo que hable de la responsabilidad de los animales. Ya Vélez lo hacía. Es decir, yo tengo un perro, muerde a alguien y soy responsable por los daños que ocasiona ese perro. Claro, me preguntaba si estaba dentro de ese mismo artículo que hablaba de las cosas o si había uno especial para los animales. Es decir, son dos cosas diferentes. Una cosa es, valga la redundancia, estoy hablando medio tautológicamente. El animal es una cosa, ¿sí? Y ahora vamos a ver que además es una cosa mueble, ¿sí? Que se aplica todo el régimen jurídico relativo a las cosas, por ser tal. Entre ellos, por ejemplo, la responsabilidad. Y respecto de la responsabilidad de los animales, hay sí un capítulo especial en el código. ¿Sí? Pero bueno, también en cuanto a lo que es el modo de adquisición, bueno, ya vamos a ver, digamos, cómo yo adquiero el dominio de las cosas, entre ellos de los perros, bueno, eso se aplica a todo el régimen de las cosas porque es una cosa, jurídicamente hablando. Por más que mi perro es mi nieto, no es mi. Yo tengo un perro que se llama Boris, que duerme, por supuesto, arriba de mi cama, como corresponde a todo perro bien habido y todo dueño bien habido de su perro. Sí, por supuesto. Es un bulldog francés, bonito, bonito, bonito. Y es mío, no se lo doy a nadie. Bueno, después de esta estupidez sigo. Entonces, el régimen jurídico de las cosas se aplica a las energías por más que no sean una cosa. ¿Sí? Y los bienes en sentido estricto son estos objetos inmateriales. ¿Sí? ¿Y qué les parece a ustedes que puede ser un objeto inmaterial, un bien susceptible de tener un valor, y que integra mi patrimonio además? ¿Pueden dar un ejemplo? O sea, a ver, Dijo inmaterial, integra, ¿no? exacto, integra mi patrimonio esta tasa. Esta tasa forma parte de mi patrimonio, ¿sí? Pero está constituido por materia. Muy bien. ¿Pero qué otras cosas pueden integrar mi patrimonio que no estén constituidos por materia y que se los denomine, de acuerdo al artículo 16, bienes en sentido estricto? Es ¿No decir, mencionó los derechos? por ejemplo, sí. Un Por ejemplo, salario. ¿cuáles? ¿Eh? Un salario, derecho a cobrar Muy algo. bien. Perfecto. Perfecto. El salario, los servicios profesionales, o sea, las remuneraciones por los servicios profesionales, claramente. Eso son bienes en sentido estricto, son objetos susceptibles de tener un valor, pero que no están constituidos por materia. Piensen ustedes en el honorario profesional. Incluso tiene una ley, ¿sí? La 1497, que para ustedes, cuando ejerzan, es la Biblia. Lo primero que tienen que aprender es la ley de honorario. La Biblia regula, les da, digamos, determina cuál es el valor y cómo se mide ese valor de ese bien que claramente es inmaterial, porque es la labor profesional. ¿Sí? Por más que luego el resultado, puede ser que haya resultados de labores profesionales que sean una cosa, es una locación de obra. ¿Sí? El objeto sea entregar una cosa, pero en realidad el arquitecto, bueno, justo el arquitecto no, el constructor, no es que te vende la cosa. El constructor lo que te provee es el servicio, que el resultado es una cosa. ¿Se entiende esto? Con lo cual, su labor es inmaterial. ¿Sí? Y el derecho que obtiene claramente es inmaterial.
pero susceptible de tener un valor igual. El artículo 15 se refiere a la titularidad de los derechos individuales de las personas sobre los bienes que claramente conforman su patrimonio, pero también tiene de alguna manera la regla de la legitimación de los bienes jurídicos, es decir, yo soy titular de mi derecho y lo puedo ejercer porque tengo legitimación, es decir, si yo estuviera casado, no es el caso, yo estuviera casado y mi cónyuge, yo quisiera disponer de un bien que, aún siendo mío, es un bien propio, es un bien que integra la ganancialidad, yo necesitaría estar legitimado por mi cónyuge para poder disponer de ese bien, a través del asentimiento que llamaba antiguamente el asentimiento conyugal. Pero luego de estos derechos de tipo patrimonial y respecto a los cuales yo tengo que estar legitimado, existen también otros derechos como los que están mencionados en el artículo 14, bienes de incidencia colectiva, o los derechos sobre el cuerpo humano, en el artículo 17, o los bienes de las comunidades indígenas, que claramente, pese a responder a la noción de bienes, sea materiales o inmateriales, no tienen un valor económico y a su vez, no tienen una titularidad exclusiva. Porque, a ver, por más que yo sea el titular de mi derecho personalísimo sobre el cuerpo humano, existen un montón de limitaciones de orden legal y ético relativa a la propia disponibilidad del propio cuerpo. Yo no puedo vender un riñón. ¿Se entiende? Yo puedo donar en el marco de la ley de trasplante de órganos, pero yo no puedo vender una córnea, por más que exista un mercado negro. Claramente es contrario a la ley, contrario a las buenas costumbres, al orden público. ¿Se entiende esto? Es por eso que el cuerpo humano, tal como lo dice el artículo 17, lo que tiene es un valor afectivo, un valor terapéutico, un valor científico, humanitario, un valor social, ¿sí? Y se pueden disponer siempre que se respeten los valores y según lo dispongan las leyes especiales. Es por esto que yo puedo disponer de mi cuerpo, sí, en los términos de respetar estos valores y las leyes especiales. Vamos a meternos en la clasificación de las cosas. Vamos a ir ahora sí a los bienes, bien en un sentido bien patrimonial. Y para eso vamos a tener que adelantarnos unos artículos e ir hasta el artículo 225, que es a partir de donde comienza la clasificación de las cosas. Las cosas hay distintos criterios de clasificación, distintas maneras de clasificarlo, pero una de las más importantes es la que distingue entre las cosas inmuebles y las cosas muebles. Las cosas inmuebles son aquellas que son las que están conformadas por el suelo, ¿sí? Las inmuebles por su naturaleza, como así también todas las cosas orgánicas que están adheridas a ella de manera natural, como las cosas que están debajo de la superficie, enterradas, pero también en forma natural, que no han sido puestas por el hombre. Eso es un inmueble. Pero también puede ser un inmueble los que se llaman inmuebles por accesión, que son los que están en el artículo 226, que son todas aquellas cosas, en principio muebles, ¿sí? Pero que se adhieren al suelo con un grado de permanencia. Entonces, al adherirse con un grado de permanencia, empiezan a formar parte de ese inmueble. La distinción entre cosa mueble e inmueble es que la cosa inmueble no se puede trasladar y la cosa mueble se puede trasladar de un lugar a otro, sea por una fuerza propia, de la propia cosa, como un perro que se mueve solo, o porque uno lo traslada por una fuerza exterior, o uno lo traslada de un lugar a otro, como un libro, ¿sí? La distinción es clarísima. Ahora, hay ciertas cosas que siendo en origen muebles, al ser incorporadas al suelo de manera permanente, se convierten en inmuebles y forman el inmueble. Piensen ustedes en un ladrillo, en un hierro para hacer una columna, en una puerta, en una ventana, en un inodoro. Todas esas cosas forman parte del inmueble por estar adherido, por tener esa accesión física con el inmueble. E identificar aquellas cosas muebles que forman parte del inmueble de manera tal que en realidad dejan de ser muebles y se convierten en inmuebles por accesión, es muy importante en materia de, por ejemplo, el cumplimiento de contratos. Porque piensen ustedes en
compraventa de una casa, ¿sí? ¿Sí? Yo digo, bueno, vendo el inmueble, ¿da? Sí, qué linda la casa, muy bonita, que yo la vamos a ver. Y el día que te entrego la casa, te la entrego sin las puertas, sin los picaportes, sin los inodoros, sin la cocina de cocinar, sin las canillas. ¿He cumplido entregando la cosa así? No, no he entregado el inmueble, porque no lo entregué en forma completa. Salvo que hubiese pactado que se lo sacaba y lo retiraba. Bien. Les conté a los chicos de la comisión anterior algo que es real. Yo cuando compré mi primera casa, entro a la cocina hermosa y lo primero que veo es el aparato de cocina, una cocina alemana eléctrica que era un sueño la cocina. Yo no cocino huevo frito, pero la cocina me parecía hermosa, grande, gigante. Los muebles los habían hecho a medida para ese aparato, que era un aparato que tenía unas medidas especiales. Me le fui al humo de entrada, digo, qué linda esa cocina. Y la dueña, la que me vendió la casa, me dijo, me la llevo. Yo te voy a dar la plata para que vos te compres otra. Pero esta cocina yo me la llevo. En realidad, y es más, cuando hicimos el boleto compra-venta, quedó establecido así, porque si no hubiese sido establecido así, no lo hubiésemos acordado, yo tenía derecho a que la dejara, porque es esa cocina puesta, adherida físicamente a la casa, se la considera un inmueble. ¿Entienden esto? Digamos, es muy importante identificar esto a los fines de la entrega de las cosas en forma completa e íntegra e idéntica. ¿Se entiende? No se consideran, ha abandonado el Código Civil y Comercial, algo que traía el código anterior, y por eso está en el último párrafo del artículo 226, no se consideran inmuebles a los bienes muebles por su destino. El artículo, no me acuerdo el número ahora, 23, no, les voy a decir un número de artículo, no me acuerdo. El código anterior establecía que, por ejemplo, el ganado o los bienes relativos a una explotación, por ejemplo, a una industria, que siendo muebles y no estando adheridos físicamente a la cosa, pero estaban destinados a la explotación de un bien inmueble, también se los consideraba inmuebles. Lo cual era bastante complejo de comprender y de asimilar, por eso esa categoría se eliminó, y específicamente el artículo 226 dice, no se consideran inmuebles por accesión a las cosas afectadas a la explotación del inmueble o a la actividad del propietario. Esto como para zanjar cualquier duda que pudiera quedar de resabio de abogados viejos como yo, que se aprendieron otra cosa. Ustedes esto ya debieran no aprenderlo, pero para eso está puesto, esa es la explicación de esa última parte del artículo 226. Luego, como les dije, las cosas muebles son las cosas que se pueden trasladar de un lugar a otro, sea por una fuerza propia o por una fuerza exterior, y son muebles, salvo que estén adheridas físicamente con cierto grado de permanencia a la cosa inmueble. Son todas las que están incluso adheridas o debajo del suelo, pero que no son ni orgánicas, fueron puestas por el hombre o no tienen un grado de permanencia. Por ejemplo, si yo, no sé, el día de mañana tengo decido festejar un cumpleaños en mi casa y hago una glorietita que la fijo al piso, qué sé yo, pero es para que dure ese fin de semana, nada más, no se considera un inmueble, porque está destinado a ser sacado. Tampoco se considera un inmueble, pese a estar debajo del suelo, todos los tesoros, por ejemplo, yo escondo, como si estuviera fuera rico y escondiera lingotes de oro enterrados debajo del suelo. No, pese a estar en el suelo, debajo del nivel del suelo, fueron puestos por mí, fueron puestos por el hombre y no integran el artículo 225 cuando dice las cosas que se encuentran bajo el suelo sin el hecho del hombre. Acá hay un hecho del hombre y por eso no se los considera un inmueble, sino que es una cosa mueble. La distinción entre cosa mueble y cosa inmueble no es banal, no es una estupidez, no es una tontera. En realidad tiene mucha aplicación práctica y se ve en dos temas fundamentales. Uno en lo que es en las diferencias que existen en cuanto a los modos de adquisición del dominio de esas cosas, y luego la diferencia en cuanto a la ley aplicable respecto de las cosas según sean inmuebles o según sean muebles. En cuanto a la diferencia de los modos de adquisición, van a tener que pegarle una mirada o una referencia a los artículos 1892, 1893 y 1895. Los dos primeros, 1892 y 1893, para las cosas inmuebles, y el artículo 1895 para las cosas muebles.
La idea básica es la siguiente. Un inmueble, yo adquiero el dominio de un inmueble si tengo título y tengo modo. Título suficiente y modo. Título suficiente, ¿qué significa? El acto jurídico revestido de las formalidades que establece la ley para que yo me pueda convertir en dueño. No cualquier acto jurídico, hecho con cualquier formalidad, tiene la aptitud suficiente para transmitir el dominio de una cosa inmueble. Lo vamos a ver, la bolilla unidad 22 creo, que para transmitir el dominio de una cosa inmueble, por ejemplo a través de una compraventa o a través de una donación, es preciso otorgar un instrumento público ante un escribano con las formalidades de la escritura que ya van a estudiar cuando vean esa unidad. Ese es el título suficiente. A su vez, no adquiero el dominio por el solo tener el título, sino también es preciso que se haga la entrega de la cosa, lo que se llama la tradición posesoria. Y ojo, tradición no referido ni al folclore, ni a las empanadas de carne, ni a la samba, ni a la chacarera. Tradición en un concepto que nos viene del derecho romano, de la traditio romana, que es la entrega. ¿Sí? Tradición en el sentido de entrega. Tradición posesoria, es decir, la entrega de la posesión. El hecho de que yo me convierto en dueño de una cosa inmueble, no solo si se otorga el acto jurídico con las formalidades que establece la ley para que sea considerado un título suficiente, sino que además es necesario que se me entregue la cosa. Salvo que, eso es una situación excepcional, que yo ya la tuviera la tenencia de la cosa y se modifique el título. Por ejemplo, yo alquilo una casa que luego la compro. Bueno, no es necesario que me entreguen la tenencia porque yo ya vivo en la casa, ¿sí? Pero salvo ese supuesto de lo que se llama el constituto posesorio, que lo van a ver en reales y van a estudiar horas sobre lo que les estoy diciendo, salvo ese supuesto, en general se necesita la entrega la entrega de la posesión. Título suficiente y modo. Pero además, a los fines de que los demás respeten el derecho y yo pueda ejercer las prerrogativas que me confiere la ley como dueño de esa cosa inmueble y que los demás sepan que yo soy inmueble, ese derecho sea oponible a los terceros cualesquiera, no solo a quien me lo vendió, ese título va a tener que ser inscrito en el registro de estados de la propiedad inmueble. ¿Sí? A los fines de la oponibilidad, es decir, que yo pueda hacerle valer a cualquiera que quiera turbar mi derecho sobre mi inmueble, el hecho de que yo soy el dueño porque tengo un título, tengo el modo, y ese título está inscrito en ese registro. ¿Sí? Los bienes muebles no se adquieren así. Los bienes muebles, por el solo hecho de ser de buena fe, de tener la buena fe creencia, es decir, la legitimidad, considerarme legítimo dueño de la cosa, y poseerla, y ejercer actos posesorios sobre la cosa mueble, y que esa posesión sea pública, me convierten en dueño. Es decir, ustedes, que por ahí me han visto ya un par de veces con esta taza, ¿sí? Ustedes que algunas veces ya me han visto manipular este código, ¿ustedes qué piensan cuando me ven con este código en la mano? ¿De quién es? Exacto. Exacto. Ahora, yo estoy en esta casa. ¿Ustedes piensan que esta casa es mía? ¿Tienen motivos para pensar que esta casa es mía? No, puede ser alquilada. No. Exacto, puede ser perfectamente alquilada. Exactamente. Exactamente. Entonces, Para eso está ¿cómo? Que para eso está lo que explicó antes, digamos, de la inscripción. Exacto. En cambio, para las cosas muebles, la posesión vale título. Si es que soy de buena fe y la cosa no es robada, ni hurtada, ni perdida, sabiendo quién es el dueño. ¿Sí? Salvo que se trate de cosas muebles registrables. Si yo ando arriba de mi auto, ustedes me ven pasar por la calle con el auto, ¿pueden presumir válidamente que el auto es mío? No. No, puede ser de Nicolás y me lo prestó. Jurídicamente, soy dueño del auto, y aquí hay una diferencia acá, porque generalmente los registros de las cosas muebles, que no solo son los autos y las motos, sino que también los caballos de pura sangre, los buques, las naves, los aviones y otras tantas cosas que se registran, así como las marcas también. La inscripción, salvo en algunos casos, que ahora no recuerdo, creo que en el caso de los caballos de carrera,
pero salvo en esos casos, el resto de las inscripciones de las cosas muebles son constitutivas. Es decir, si se trata de cosas muebles registrables, la regla, diría yo, que en general es que yo adquiero el dominio recién cuando el bien está inscrito a mi nombre. Es decir, yo no me convierto en dueño del auto por el solo hecho de haber pagado su precio y que me hayan dado el boleto de compraventa. No, yo ahí no soy dueño del auto. Yo soy dueño del auto cuando el registro de la propiedad automotor emite el título a mi nombre. A partir de ese momento soy dueño, con todas las implicancias jurídicas que tiene ser el dueño del auto. Y esto es una diferencia sustancial, no solo con relación a las cosas muebles no registrables, que yo soy dueño por el solo hecho de poseerlas, salvo que se muestre lo contrario, es decir, que sean robadas o perdidas. Y además es también una diferencia con relación a los inmuebles. Porque los inmuebles no se adquieren cuando se inscriben. La inscripción no es constitutiva del derecho. La inscripción es a los fines de la publicidad, de que los demás se enteren que yo soy el dueño. Yo soy el dueño cuando tengo el título y cuando tengo el modo. Lo que pasa es que ese derecho real de dominio no lo puedo poner nada más que a quien me lo transmitió. Tiene un efecto relativo. Esto lo vamos a ver en la unidad 20, creo que es. Efecto relativo del acto. ¿Sí? Solo voy a poder oponer ese derecho real de dominio cuando le escriba. El registro tiene fines de oponibilidad. Publicidad, oponibilidad. No es constitutivo, sino que es declarativo. Declara que soy el derecho, que soy el dueño. Pero el dueño lo soy desde que me es entregada la cosa y tengo el título suficiente. ¿Se entiende esto? Entonces, la distinción entre muebles y inmuebles no es una pavada, tiene estas implicancias. Lo mismo con relación a la ley aplicable. La ley aplicable de los inmuebles es la ley de situación de los inmuebles. A donde están situados, es la ley que determina cuál es la ley aplicable en un inmueble. En cambio, las cosas muebles es a dónde se encuentran en el momento que se encuentran, con independencia de dónde está el titular. ¿Sí? Salvo que se trate de cosas muy puntuales como ciertos objetos de uso cotidiano y personal del dueño, que se puede aplicar la ley del lugar, del domicilio del dueño. Por ejemplo, el ejemplo que di en la clase anterior, yo voy con mi auto a Brasil y tengo un accidente, la regla es la ley que se aplica, la ley brasilera, es la ley del hecho. Por más que el auto esté radicado en Mar del Plata, yo tengo domicilio en Mar del Plata y el auto es marplatense, o sea, es nacional. ¿Sí? Y está inscrito acá. Ahora, yo, por ejemplo, voy caminando por Río de Janeiro y pasa un ciudadano brasilero y me dice, este suéter me lo robaste. No, bueno, yo te demuestro con la prueba argentina y la ley aplicable a Argentina de que este suéter me lo compré en Argentina y es mío. ¿Por qué? Porque se trata de un bien de uso cotidiano propio. ¿Se entiende la diferencia? La ley aplicable va a ser la del titular, la del domicilio del titular. Dentro, vamos a avanzar porque hoy tengo que terminar un ratito antes. Dentro de otras clasificaciones, van a encontrar, siguiendo los artículos, que hay algunas que son también muy interesantes, como la del artículo 232, que es la que distingue entre cosas fungibles y no fungibles. Las cosas fungibles son aquellas que todo individuo de una misma especie puede equivalerse, es igual a otro individuo de la misma especie y puede reemplazarlo en igual cantidad e igual calidad. Por ende, son no fungibles cuando los individuos de la misma especie no se pueden reemplazar por igual cantidad o calidad. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con el cumplimiento de los contratos. Es decir, si yo otorgo un acto jurídico, un contrato, por ejemplo, celebro un contrato respecto a un bien fungible, me da lo mismo que me den una cosa, que me den el bien 1 o el bien 2, porque en realidad se reemplazan entre sí. Ahora, si se trata de un bien fungible, no me va a dar lo mismo que me den el bien 1 o el bien 2. Van a cumplir si me dan el bien identificado. ¿Y se les ocurre ejemplos sobre esto? ¿Cuál sería un bien fungible por esencia? ¿Qué bien les parece a ustedes? ¿Qué cosa les parece a ustedes que reemplaza a la otra naturalmente? No importa si efectivamente es esa o es otra. No se les ocurre ningún ejemplo, es clarísimo. Hay un ejemplo que es clarísimo.
Los billetes, el dinero, exactamente. Marcelo dio, exacto, el dinero. El dinero es una cosa fungible por esencia. Da lo mismo que el dinero tenga la terminación H, J o 1. Lo que importa es que la suma sea la correcta, íntegra, idéntica, la moneda de pago sea la moneda, sea la cantidad, sea punto. Da lo mismo un billete de 100 pesos con numeración H que con numeración J. Da igual, porque sirven para lo mismo. Ahora, un cuadro de un pintor, por más que sea un cuadro del mismo modo que lo es el otro, no se reemplazan entre sí. No es lo mismo comprar un cuadro de Van Gogh, un cuadro de Juan Pérez. ¿Sí? Ahora, además es una categoría que solo puede predicarse respecto a las cosas muebles, porque los inmuebles no se sustituyen entre sí. No me da lo mismo comprar la casa de Paunero 2570 que la casa de Alberti 1233. Yo compro la de Paunero 2570 y cuando me la van a entregar, ¿me entregan la de Alberti? No, no es lo mismo. No ¿Y un auto fungibles. que sea exactamente igual al otro es fungible? El auto en tanto en cuanto sea un auto nuevo. Por eso, si es nuevo, igual, es lo Si mismo. yo voy a Romera y compro un Golf plateado 2.0 TDI, Cualquiera que te 2021, den es igual. que me den en lo que termine la numeración 14, la numeración 108 de motor, da igual. Ahora, si voy a comprar un auto usado, no. Ahí ya no se reemplaza tan fácilmente. No, pues no hay manera que sean idénticos. No hay manera de que sean idénticos. Podría darse la situación, pero bueno, es muy excepcional. Muy difícil. Es más un chino, exacto. Lo mismo pasa con las cosas consumibles. Las cosas consumibles son las que con el primer uso se extinguen, mientras que las no consumibles son las que aún pudiendo menguarse con diferentes usos, igualmente no se extinguen con el primer uso. Es también una categoría que solo puede predicarse, la de consumible respecto de las cosas muebles, porque un inmueble no se consume por un solo uso. ¿Sí? Y a su vez la distinción entre cosas consumibles y no consumibles es realmente una distinción muy importante porque hay contratos que solo pueden tener por objeto cosas no consumibles. ¿Sí? Por ejemplo, un préstamo de uso, un comodato, en el que yo le presto a Marcia mi auto, no puede tener por objeto una cosa consumible. Porque yo necesito que Marcia me devuelva el auto que le presté, no otro. Si me lo choca, lo rompe, que si yo me lo tendrá que indemnizar. Y ahí ya, pero no me estará cumpliendo con la obligación del contrato comodato, la propia, sino un efecto impropio del contrato de comodato, que es la garantía de indemnidad por el incumplimiento, el daño, el sucedáneo, lo que se llama la reparación por el sucedáneo. Ya ese auto no me lo va a poder dar, con lo cual el contrato lo va a haber incumplido a la obligación principal que es devolverme la cosa. ¿Se entiende esto? Ahora, un contrato de préstamo de dinero, claramente recae sobre cosas consumibles. Porque nadie le presta el dinero al otro, o sea, el que recibe el dinero prestado no lo recibe para guardarlo y devolver eso mismo. Lo recibe para usarlos. ¿Sí? Bien. Luego, la otra distinción que es importante es la de cosas divisibles e indivisibles, que está mencionada en el artículo 231. Las cosas son divisibles cuando se pueden fraccionar, ¿sí?, en otras cosas, pero que al hacerlo, al dividirlo, no se quebranta, no se altera, no se destruye, y a su vez las nuevas divisiones conforman un todo homogéneo y análogo a las otras partes que se dividen y análogo con la cosa misma a la que se divide. A ver si soy claro. Yo tengo algo que lo divido en fracciones y esas fracciones son iguales, son similares entre sí, más allá de la extensión, son similares entre sí en el sentido de que son funcionales, siguen sirviendo y la cosa no se ve destruida. ¿Qué cosa, por definición, por antonomasia, es divisible? El mismo ejemplo del dinero, profesor. Obvio, por supuesto, el dinero es divisible. 10.000 pesos lo puedo dividir en 10.000 unidades de un peso. Y ese un peso forman un todo homogéneo. No se quiebra, no se rompe, no se destruye y sigue sirviendo. Exacto. Incluso los inmuebles se pueden dividir. De hecho, los inmuebles se dividen. La cuestión del criterio de la división está no solo en la no destrucción de la cosa, sino además en el aprovechamiento
una función de tipo económica, es decir, que se puede aprovechar y que el uso siga siendo útil económicamente. Y en materia de inmuebles, las medidas mínimas de los inmuebles las imponen las legislaciones locales. Es decir, cada provincia tiene un Código General de Uso del Suelo. Dentro de cada provincia, luego, cada municipio también tiene un COT, un Código de Uso Territorial, ¿sí? Dentro de su partido puede establecer diferentes medidas mínimas de las unidades de inmuebles, dependiendo incluso de las zonas dentro del partido, dentro de lo que son urbanas, semiurbanas o rurales, como así también, dentro de un mismo ejido urbano, distintas zonas, hay zonas que son comerciales, zonas que son residenciales, zonas que admiten edificios de propiedad horizontal, zonas que no admiten edificios de propiedad horizontal, es decir, el criterio de división está reservado a las autoridades locales en materia de inmuebles. Después hay cosas que no se pueden dividir, como un televisor. Yo no puedo dividir un televisor. Vos quedate con 3 botones y el control remoto. No, se rompe. Lo mismo una joya, aún siendo una joya que tenga muchos brillantes, una corona, que se divide, y no, en realidad ya no sirve, no va a ser una corona, van a ser 20 anillos o 20 pulseras, no va a ser más una corona, con lo cual no se divide eso tampoco. Luego están las cosas principales y las cosas accesorias. Las cosas principales son aquellas que su existencia, su funcionalidad no dependen nada más que de ellas, mientras que las cosas accesorias son aquellas que tienen o bien una adhesión física, ¿sí?, o bien una adhesión por dependencia, es decir, con lo que no tienen mucha razón de ser si no es porque están adheridas física o porque tienen una relación de dependencia con una cosa principal. El ejemplo muy sencillo es las cosas accesorias, muebles que están adheridas al inmueble, que se convierten en inmuebles, ya lo vimos, como así también habría ahí una accesión o una adhesión física, o bien las cosas que tienen una relación de dependencia. Piensen ustedes en un teclado inalámbrico de una notebook. El teclado inalámbrico por sí solo no sirve de nada, si no está adherido o si no tiene una dependencia, en este caso por Bluetooth, con una computadora. Por sí solo no tiene ninguna utilidad. ¿Tiene un valor? Sí, se vende aparte, qué sé yo, pero ¿reporta algún tipo de utilidad? No, la verdad que no. Y en muchos casos, la regla es que la suerte de lo accesorio está determinado por lo principal, es decir, las cosas accesorias siguen la suerte de lo principal. Luego, y con esto me voy, la última distinción importante es la que resuelve, la que diferencia las cosas productoras, el producido de otras cosas principales, que distingue entre productos y frutos. Los frutos son cosas accesorias que una cosa principal genera, pero que lo genera de manera periódica, se renuevan, y si yo extraigo ese fruto de la cosa principal, al poco tiempo, en forma periódica, esa cosa principal lo vuelve a producir, y lo vuelve a sacar, y lo vuelve a producir, y lo vuelve a sacar, y lo vuelve a producir. Los productos también son cosas que se extraen de una cosa productora, pero esa cosa productora no los vuelve a producir con la misma espontaneidad, por no decir que no lo vuelve a producir. Tal el caso de una mina. Yo extraigo metales preciosos de una mina hasta que en un momento la mina ya no tiene más metales preciosos. Tiene que pasar 27 eras geológicas para que vuelva a producirlo. Entonces, en ese caso, al extraerle el producto, yo estoy alterando y estoy, como menguando a la cosa a la que se lo estoy extrayendo. Y esta es una distinción muy importante entre saber cuándo estamos frente a un producto y cuándo estamos frente a un fruto, por cómo es el régimen de entrega si yo tengo que restituir, por ejemplo, una cosa. Yo tengo una obligación de restitución de la cosa. Si tengo que entregar la cosa productora de productos, siempre voy a tener que entregar los productos o indemnizarlos. Por ejemplo, yo poseía una cosa productora y tengo que devolvérsela a su dueño, ¿sí? Porque se anuló un contrato, por ejemplo. Entonces, todos los productos que extraje, como ya no estoy devolviéndole la misma cosa, sino que estoy devolviendo una cosa menguada, los tengo que o dárselos o indemnizarlos. No importa si era de buena fe, si era de mala fe, ahí no importa.
Ahora, si se trata de frutos, sean naturales, civiles o industriales. Los frutos naturales son los que en forma espontánea la naturaleza da. Los frutos civiles son los que las rentas de las cosas, por ejemplo, un alquiler de un departamentito, de un inmueble, o los salarios también son frutos civiles. Y los frutos industriales son los que, las ganancias que resultan de una actividad, de una explotación, ¿sí? de una actividad del hombre, como por ejemplo una actividad agropecuaria, ¿sí? Los frutos tienen mucha importancia si yo, mientras poseía la cosa que producía los frutos, era de buena fe o era de mala fe. Es decir, si sabía que tenía que devolverlo o me creía que no tenía que devolverlo con razones fundadas para creérmelo. Si yo soy de buena fe, solo tengo que devolver la cosa con los frutos que no he percibido. Es decir, con los frutos que no se han devengado. Es decir, si yo tengo que devolver se anula un contrato de compraventa, y yo era de buena fe respecto a ese contrato de compraventa, de un inmueble que lo tenía en alquiler, yo no tengo que devolver los alquileres que cobré hasta la fecha que tengo que devolverlo. No, esos son míos, porque yo los percibí de buena fe. Se devengaron y los percibí de buena fe. Ahora, si soy de mala fe, tengo que indemnizar todos los frutos, incluso los que por mi negligencia la cosa no produjo. Por ejemplo, no la puse en alquiler en la casa, debiéndola poner porque estaba destinada a ser alquilada. Esto les resuena a ustedes porque lo vimos en la obligación de restitución de los bienes del presunto fallecido, que reaparece. Si los herederos eran de buena fe, hacen suyos los frutos. Tienen que restituir solo los bienes y no los frutos que hubiesen sido devengados. Ahora, si son de mala fe, es decir, que sabían que el tipo estaba vivo, entonces tienen que indemnizar no solo los que percibieron, no solo los que van a percibir luego, sino además los que percibieron y los que dejaron de percibir por su negligencia. ¿Entendieron eso? ¿Sí? Bueno. Les dejo como tarea para el hogar, porque me tengo que ir volando, les dejo como tarea para el hogar, estudien los bienes que están fuera del comercio, es una pavada, y la distinción entre los bienes de dominio público y dominio privado del Estado. No me preocupa la enumeración, sí me preocupa que entiendan el concepto. Y si llegan a tener alguna duda sobre el tema, me escriben. ¿Sí? Chicos, tengo que volar, discúlpenme. Chao. Gracias.